Continuamos en las cuatro esquinas y desde esta semana queremos conocer la historia que hay detrás de jóvenes escritores que un buen día, o bien porque sacaron la fuerza de voluntad necesaria como para dedicar su tiempo libre a ello, o bien las circunstancias les hicieron disponer del mismo, pues embarcaron en esto de la página en blanco, que es como se le conoce. Hoy queremos recibir en nuestro plató a Victoria Suever, que hace muy poquitos días presentó en Antequera El viento sopla del norte, y hemos querido invitarle a nuestro plató para que nos cuente su historia. Victoria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro plató. Encantada. Estamos encantados también nosotros de recibirla, porque además su historia yo creo que va a ser un poco referencia para muchas personas en general, de cualquier sexo, que en un momento de su vida sufren un problema y automáticamente el mundo se les viene encima, se meten en su agujero y piensan que no pueden hacer muchas más cosas de las que vienen haciendo. En concreto, usted llegó a un momento en el que tras 25 años de una profesión que ejercía con una gran vocación, que es la de enfermera, pues padeció o se le diagnosticó, si se puede llamar así, sí, después de muchísimas pruebas, sabemos que hay una gran dificultad para hacerlo, la enfermedad de la fibromialgia. Sí, es así, porque es una enfermedad que no ha estado reconocida hasta hace muy poco, hasta hoy día cuesta mucho trabajo diagnosticarla, y yo la padecía desde que tenía 25 o 26 años y no me la diagnosticaron hasta que tenía 35, y estuve yendo a trabajar durante 10 años con mi enfermedad, con una absoluta negligencia por parte de mis empleadores, mis jefes, y con un trabajo horrible porque no podía desarrollarlo adecuadamente y con mucho esfuerzo. Y aún así nadie me lo reconocía, ni los médicos, ni la familia, ni nadie. Bueno, la población en general lo desconoce. Por eso se llama enfermedad invisible, porque no se te nota en la cara que lo tienes y nadie piensa que estás enfermo. Y después de 25 años llega un momento en que consigue ese reconocimiento y tiene que dejar su trabajo, que también fue pues un varapalo, ¿no? Ya no solamente que se le diagnosticara esa enfermedad en concreto, sino el tener que dejar un trabajo por el que tenía una vocación importante, ¿no? Sí, porque yo estudié enfermería porque era una profesión que me gustaba, iba a trabajar todos los días con entusiasmo, me gustaba, era una profesión vocacional. Y cuando me incapacitan, me dan una incapacidad total, además de dejarme con medio sueldo, que eso también influye bastante, porque no la reconocen como una incapacidad absoluta, por lo menos en mi caso, que espero recurrir y que algún día me lo reconozcan, te dejan en casa relativamente joven, bueno, en mi caso bastante joven, y con muchos dolores, con mucha depresión y con una tristeza enorme porque no sabes qué hacer en la vida. Te han dejado vacía, sin expectativas y sin ninguna función, y el mundo se te viene encima. El mundo se le puede a uno venir encima, no sé, que tenga la predisposición como para afrontarlo, ¿no? Con retos. Y fue en ese momento cuando rescató una pasión que tenía adormilada durante su periodo profesional, que era el de la lectura y la literatura. Sí, por suerte yo había sido una gran lectora desde la infancia, desde que mi padre me compró con 11 años Heidi, el primer libro que leí en mi vida. Ahí empecé ya a leer libros infantiles, libros de adolescentes, y terminé leyendo cualquier cosa que caía en mis manos, porque pertenezco a una familia humilde y leía todos los libros que había en mi casa, todos los libros de los vecinos y todos los libros de los amigos de mis amigos. Todo el mundo me prestaba libros. Terminé leyendo, pues con 16 años, gran parte de la literatura rusa, porque una vecina tenía una colección de literatura rusa y yo leí Crimen y Castigo, a Ana Karenina, leo a Tolstoy, a Dostoyevsky, y ya con 16 años habría leído gran parte de la literatura rusa. Y así pues todo, desde libros que te mandaban en el colegio, terminé leyendo a Gibran, Khalil Gibran, o a no sé, un montón de autores diferentes por lo que nos cuentas. ¿Y eso qué relación tiene con lo que estamos, o con ese momento puerta de salida de ese agujero en el que se encontraba usted en su casa? Pues que cuando
me diagnostican la enfermedad, no sé qué hacer. Mis aficiones, pues por los grandes dolores que tenía, pues eran la gimnasia, eran la fotografía, eran viajar, eran actividades que requerían movimiento y yo pues no me puedo mover apenas, tengo muchos dolores, tengo que estar mucho tiempo en la cama, no tengo apenas ganas de salir, la depresión me invade y lo único a lo que puedo acudir es a algo que pueda realizar dentro de mi casa y que no me requiera demasiado esfuerzo. Entonces pienso que rescato mis recuerdos de antaño, de cuando era lectora, y pienso, pues voy a escribir, cojo un ordenador y me pongo a escribir un poquito sobre temas diversos que antes me gustaban, sobre política, sobre crítica social, sobre pensamientos, y empiezo a escribir capítulos, bueno, pequeños hojas, 2 o 3 hojas, capitulitos cortos sobre temas, y me di cuenta que puedo escribir, que un día tengo 2 hojas, otro día tengo 10, otro día tengo 15, y juntándolo todo pues voy formando casi un librito y ya pienso, pues si puedo escribir, voy a escoger un tema concreto para escribir de un tema concreto, no escribir cada día de una cosa distinta. Y es cuando me planteo escribir algo, digamos, más formal. Algo más formal que se ha convertido en casi una actividad prolífica, porque en estos últimos años ya tiene usted hasta 3 libros esperando a ser editados. Sí, tengo 3 esperando a ser editados y un cuarto que ya me han publicado. Vamos, sería el primero el que me han publicado y los otros 3 esperando ser editados. Y el que me han publicado es El viento sopla del norte. El viento sopla del norte, que como decíamos es solamente bueno, pues la punta del iceberg de una actividad literaria e incesante y siempre relacionada con la historia. ¿Por qué la historia? Es que pienso que yo creo que el mundo hay que mejorarlo y que no tenemos que olvidar nuestro pasado por aquello de que si conoces tu pasado no vas a repetir las malas experiencias en tu futuro. Vas a conocer, vas a saber lo que te espera más adelante y no vas a repetirlo. Y que hoy día los jóvenes pues como que están un poquito desorientados con tantas máquinas o con tantos juegos electrónicos y estudian menos o la lectura está desapareciendo, y trato de crear una lectura fácil, con capítulos cortos, con personajes amenos, pero en ellos cuento la historia de personas o de hechos históricos que yo quiero que la gente lea para que lo recuerde y que no se olvide el pasado. Bueno, pues es el tema, al final yo creo que es una de las claves. En primer lugar, bueno, pues yo creo que es un ejemplo a seguir, es decir, que haya sido alguien capaz de salir de un agujero, como usted dice, una depresión o de una situación de bajón, ¿no?, como se conoce comúnmente, y encontrar en la literatura la puerta de salida hacia, bueno, pues puede ser un poco la conclusión número 1. Y la segunda es de qué escribo, porque me decía antes de comenzar la entrevista que nunca he tenido ese problema de la impotencia de la página en blanco, ¿no?, de no encontrar la inspiración. Y usted lo ha encontrado en la historia, porque al final, bueno, pues empezaba, me lo decía, ¿no?, haciendo como resúmenes de cosas que iba leyendo. Sí. Y además, a veces también se encuentra en base a anécdotas que le cuentan, porque precisamente el del viento del norte, y ahora sí nos ocupamos, el viento sopla del norte, perdón, y ahora sí nos ocupamos de este libro, procede de historias que le contaban en algunos de sus viajes a Portugal. Sí, yo empecé a viajar bastante a Portugal porque es un país cercano y es un país bonito y con un buen clima. Hice bastantes viajes a Portugal y conversando con la gente, las mujeres me decían que, me comentaron en algún momento que los soldados de reemplazo de hacía 40 años iban a hacer su servicio militar a Angola y Mozambique y otros países porque todavía eran colonias de Portugal en esa época. Y yo no me planteaba que todavía en el siglo XX, ya a finales del siglo XX,
hubiese en Europa países que tuviesen colonias. Y cuando empecé a investigar me di cuenta que Portugal tenía colonias en África y en otros muchos países en un régimen de casi semiesclavitud en África, concretamente Angola y Mozambique. Y empecé a escribir sobre Mozambique, que no tuvo la independencia hasta 1974, que es cuando fallece Salazar, que es el dictador de Portugal, y se liberan todas las colonias que tenía África, entre ellas Mozambique, que es el país del que trata el libro, pero todas las demás también, que también eran donde mandaban los soldados a defender. Eran países que estaban en continua ebullición porque sus habitantes nativos habían venido a Europa a estudiar, se habían formado y de otros países llegaban grupos con vínculos comunistas. Ideas un poco diferentes al establishment de cada sitio y que viene un poco a renovar, ¿no?, la forma de pensar de cada sitio, ¿verdad? Sí, llegan personas de otros países a incentivar a la población nativa a rebelarse contra los colonizadores e incentivan a la revolución y promueven la caída de los dictadores. El viento sopla del norte, la propuesta que va más allá que simplemente conocer la historia de Mozambique, en concreto de la etapa final de colonialismo de nuestro vecino país de Portugal, porque encierra la historia humana de una nueva escritora que un buen día supo convertir todos los vaivenes negativos en su día a día vital en una vocación nueva, que es la de escribir la literatura. Entonces yo quiero terminar la entrevista preguntándole cómo ha cambiado la vida de Victoria, el mundo de la literatura, el mundo de ser escritora. Para empezar, tiene que ir a las teles locales a presentarlo, que ya ha llenado su agenda de otro tipo de actividad, pero es que encima me he enterado que le han llegado a invitar a Mozambique a raíz de la publicación de este libro. Sí, la verdad es que me han llegado a invitar a Mozambique, pero la cosa es que Mozambique, por desgracia, es el país más pobre del mundo y te invitan pero no te pagan el viaje. Entonces, como muchas invitaciones, si no te pagan los gastos, pues ¿qué haces? No puedes ir. Una invitación pues requiere pues por lo menos unos pequeños recursos. Y entonces, por desgracia, si no me pagan el avión, yo no puedo ir. Pero ellos, por cortesía, siempre me han dicho, a ver, cuando viene a Mozambique, nos encantaría, le invitamos. Bueno, en definitiva, muchas anécdotas. De hecho, incluso has conocido a gente de Mozambique, ¿no? Sí, de hecho, cuando fue el aniversario de la Revolución de Mozambique, el 40 aniversario de la Revolución de Mozambique, me invitaron al evento en la embajada y allí conocí a muchos mozambiqueños, entre ellos a Pereira David Guatura, que es un mozambiqueño de esta ciudad, de Antequera, y por eso presento el libro aquí en Antequera, porque en homenaje a él y porque es un hombre encantador que acudió a mi primera presentación en Madrid y yo creo que todos lo conocerán porque es el que hace de rey mago del rey Baltasar en vuestra cabalgata de Reyes. Bueno, pues miles de anécdotas que al final han llenado el día a día de Victoria tras encontrar una puerta de salida a su situación gracias a la literatura. Victoria, gracias por habernos acompañado y por habernos contado su historia en primera persona. Muchas gracias a ti y a vosotros en general. Antequera. Antequera. Nos alegramos de que haya dado ese paso y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.